Eso, muchachos, entonces se coloca con X baja y es igual, vamos a ponerle así, una línea de fracción y vamos a poner que tenemos que dividirle para un n, ya les voy a decir que es ese n y vamos a tener que multiplicar, bueno, sumar en realidad, la sumatoria de los X sub i por F sub i desde n igual a 1 hasta n igual a infinito, ¿sí? O sea, si ustedes ven esta ecuación de aquí, está mucho para un pobre estudiante, ¿no es cierto? Pero así se define, eso es la media aritmética, es el promedio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir es que esta sumatoria que está aquí se refiere a que vas a sumar todos los valores. O sea, obviamente, la palabra significa eso, ¿no es cierto? Este X sub i viene a ser todos los valores que tú tengas. ¿Ya? Estos son los valores. Y esta F sub i viene a ser la frecuencia. Entonces, yo te coloco así. Sin embargo, en el examen todos van a tener una frecuencia de 1. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, esto sería la fórmula. Los valores, sería todos los valores que vas a sumar todos los valores. Ahí ya está la frecuencia en cambio es el número de veces que se repite cada valor y n va a ser el total de elementos. Sí, el total de elementos. Entonces dentro de la matemática así se debería poner el X barra o la media aritmética. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a que no se le vea así, sino más bien solamente sumamos. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ya voy a poner un ejemplo y van a ver que es lo mismo. Entonces, digamos que me están pidiendo esto, me están pidiendo la media aritmética. Voy a poner a propósito de las dos maneras, la media aritmética o el promedio también de los siguientes números. De los siguientes números. Siguientes números. ¿Listo? Entonces me voy a inventar, yo que sé, 8.5, 8.6, 9, punto y coma, 8.5, otra vez 8.6, tiene un promedio de 10, punto y coma, y vamos a poner 8.6 de nuevo. ¿Listo? Entonces me están pidiendo el promedio de eso. Entonces voy a hacerlo de dos maneras. La primera manera es la que ustedes normalmente ya lo conocen, que suman para todo y dividen para todo, ¿cierto? Y la segunda es aplicando esta ecuación que está acá arriba, o sea, este X barra que se llama, o el promedio con esta ecuación que está en la parte superior. Entonces acá sería el promedio, entonces tendría que hacerlo así, verán muchachos. Le pones así, puedes poner como cualquier nombre, ya no importa. Puedes que le pongas de esta manera, pones promedio, vas a poner una línea de fracción, vas a tener que sumar todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar el 8.5, 8.6, el 9, 8.5, 8.6, 10 y el 8.6, ¿cierto? Eso ya ustedes lo conocen de memoria, de que sería 8.5, después vas a tener que sumarle 8.6, después le sumas 9, después le sumas 8.5, después le sumas otra vez 8.6, después le sumas el 10 y después le sumas 8.6, ¿cierto? Y tienes que dividirle para el número total de elementos. Entonces, estamos aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 7, ¿no es cierto? Porque son 7 calificaciones. Listo. Lo que acabaste de hacer es exactamente lo mismo que está en la ecuación de arriba, solamente que acá le estás poniendo de una forma extensa. Ahora, si ustedes utilizaran la ecuación así con este X sub i y F sub i, este mismo promedio lo puedes calcular de esta manera. Puedes poner una línea de fracción también. ¿Sí? Y dentro de esta línea de fracción vas a contar cuántos elementos se repiten, ¿cierto? Entonces vas a ver cuál es el elemento. 8.5. Entonces voy a colocar así. 8.5. ¿Cuántos se repiten en 8.5? Pues son 2, ¿no es cierto? Miren, aquí tenía 1, tengo 2. Entonces aquí sería por 2. Ya les voy a decir cuál es ese F sub i. Después tengo el 8.6. Miren, aquí tengo un 8.6 y aquí tengo otro 8.6. Entonces dices 2 veces 8.6. ¿Sí? Ah, no, perdón, 3 veces porque aquí hay otro. Vamos a ponerle 3 porque estaba 3 veces. No le conté el último que estaba ahí. Ya, sería 3 veces. Después que tengo un 9 y tengo un 10. Entonces aquí le pones más el 9 y más el valor de 10. A propósito, le voy a poner acá, el 9 se repite una vez, entonces voy a poner así, 9 se repite una vez y el 10 se repite una sola vez, ¿cierto? Y esto le divides para el número total de elementos. Ya subimos que el número total de elementos era 7, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este 8.5 se llama el X sub i. Este 8.6 se llama el X sub i. Este 9 también se llama X sub i. Y este 10 también se llama X sub i o muestra. ¿Listo? Y en cambio, esta partecita que puse acá, por ejemplo, el 2, este se llama la frecuencia, F sub i. Este 3 se llama la frecuencia, F sub i. Este 1 también es la frecuencia y esto de acá también es la frecuencia.
Entonces, si tú te das cuenta, lo que estoy haciendo con todos estos valores, estoy sumando. Mira, aquí está esto y aquí está esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ustedes se fijan, tenemos la suma de los x sub i multiplicados por los f sub i, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso es que lo que estoy haciendo acá abajo, a la derecha, es exactamente lo mismo que está arriba en la ecuación. Solamente que si yo lo hiciera de esta manera, si yo lo hiciera de esta forma que está aquí, sin avisarles, pues no entenderían por qué la ecuación de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ya les puse la ecuación y les dije qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles las ventajas? La ventaja es que, por ejemplo, esta primera parte le vamos a poner así como A. Cuando yo utilizo los promedios de esta forma, ¿no es cierto? Pueden darme 50 elementos y yo tengo que sumar los 50 uno por uno. ¿Y cuál es, se podría decir, en cambio, la ventaja de utilizar esta otra parte B? Que cuando tú tengas varios datos, tú puedes irles agrupando, poniéndoles cuántas veces se repiten cada uno de ellos. En lugar de poner todos los 50 números, más bien vas haciendo grupos. Vas viendo cuántos grupos de cuántos elementos se tienen. ¿Sí? Y muy convenientemente en todo lo que son, por ejemplo, programas como el Excel o programas de análisis de datos, se utiliza esta ecuación así. ¿Por qué? Porque nos ayuda a manejar los datos de mejor manera. ¿Sí? Y no se utiliza esta otra parte de acá. Esto de aquí no se utiliza. Esto de acá no se hace de esta manera. Sin embargo, en el examen no te van a poner 500 datos, no te van a poner 200, solo te van a poner, yo qué sé, 3, 4 datos, exagerados 5 datos. ¿Sí? Entonces, de aquí ustedes podrían sumarlo y lo podrían dividir, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser la media aritmética? Viene a ser el valor que está en el centro de todos los valores que te dieron. ¿Sí? Si yo me pusiera a ordenar estos valores de acá, por ejemplo, ordeno de menor a mayor. Voy a ordenar así de menor y le voy a ordenar acá mayor, ¿no es cierto? También se llama media ponderada, también se llama esto, ahorita que me acuerdo. Se llama promedio, se llama media aritmética y también se llama media ponderada. Todos estos nombres para hacer lo mismo, media ponderada. Entonces, si ordeno estos elementos de aquí, tú te das cuenta que el menor de todos ellos es el 8,5, ¿no es cierto? Por aquí está 8,5, otra vez 8,5 porque se repite dos veces, después está 8,6, está 8,6, por acá está 8,6 y por acá está 8,6, ¿no es cierto? Tengo un valor de 9 y también por ahí tenía un valor de 10. Cuando tú saques el promedio, lo que estás sacando es el valor que va a estar más o menos por la mitad, ¿sí? Ya a partir de esto hay otras medidas también, por ejemplo, la mediana también es un valor que debe estar entre los valores que están en el centro y un montón de cosas, ¿listo? Con que tú entiendas cómo calcular el promedio es muy importante, ¿sí? Entonces, me voy a inventar un ejercicio. O sea, ya saben que se hace así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si te ponen así? Me dicen el promedio, voy a poner así, el promedio de 4 números. 4 números es, yo que sé, 70, ¿ya? Y vamos a poner así. Y el promedio de 2 de ellos, o sea, de los 4, de 2 de ellos es, me voy a inventar 30, ¿ya? Voy a cambiarle esto, ¿ya? Para que no sea 2, 2 a cada rato. Aquí voy a poner 5. Promedio de 5 números de 70, el promedio de 2 números de 2 de ellos es 30, entonces te van a pedir calcular lo siguiente. Calcular el promedio de los otros 3 números. ¿Ya? Este ejercicio vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, anoten eso. Vamos a poner así. El promedio de 5 números es 70. El promedio de 2 de ellos, o sea, de los 5 que estaban ahí, 2 de ellos es 30. Entonces, me pregunto, ¿cuál será el promedio de los otros 3 números que teníamos? ¿Cierto? Entonces, de entrada, aquí no te dan los números. O sea, no sabes cuánto vale A, no sabes cuánto vale el valor de B, no sabes cuánto vale el tercer valor, tampoco sabes cuánto vale el tercero y tampoco sabes cuánto vale el quinto, ¿cierto? Entonces, no te dan los valores, pero nosotros podríamos calcularlos, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a poner esta primera parte de aquí. Dice, el promedio de 5 números de 70. Y si tú te das cuenta, en todas las ecuaciones, en todos los ejercicios, hay siempre una letra I, hay un punto, hay una coma, hay un punto y coma. Y todo esto de aquí significa que aquí termina una ecuación. ¿Ya? Esto significa que termina una ecuación o termina una idea. ¿Ya? Hasta aquí es una idea. Una idea es equivalente a una ecuación. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo quedaría? Yo podría poner así, el promedio. O sea, yo sé que el promedio de 5 números sería así. Promedio, voy a escribir a propósito, promedio es igual, ¿no es cierto? Si estamos sumando 5 números, o deberíamos sumar 5 números, ¿no es cierto? Entonces tú puedes poner así, el número A, el número B, el número C, más el número D, más el número E, ¿no es cierto? Podrías hacer eso. Pero, ¿qué tal si te dicen más adelante, dicen el promedio de 20 números? Entonces no vas a poner A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta completar el 20, sino más bien pones así. Tratas de colocar de esta manera, colocas en la parte superior, le pones así. Yo sé que acá arriba tiene que estar la suma, ¿no es cierto? Entonces pones así, de esta manera, suma de 5 números. En lugar de poner A más B más C más D más D, lo que sea, solamente pones que arriba va a estar la suma de 5 números, ¿sí? Y abajo sobre cuánto debería dividir. Como son 5 números, debería dividirle para 5. Y este promedio que estamos calculando, yo sé que es 70, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí está la primera ecuación. O sea, la primera ecuación, yo sé que el promedio es igual a sumar todos los números y dividir para 5 y eso igualarle a 70. Entonces, si tú te das cuenta, yo puedo despejar aquí. La suma de 5 números va a ser igual a multiplicar el 70 por el 5, porque el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría 70 por 5, 7 por 5 es 35. Y esta partecita de aquí me quedaría 350, ¿cierto? O sea, ¿para qué te sirve esto? Todavía no tienes una razón que te ayude, pero ya vamos a ver para qué. ¿Listo? Esperen un ratito ahí. Está medio lenta mi computadora. Anda valiendo por partes. Esperen un ratito ya. Tiene que cambiarse a borrador. Se cambia. Ya, ahí está. ¿Listo? 350. Entonces, esto sería la suma de los 5 números. Todavía no sé para qué, pero ya les voy a decir para qué vamos a utilizarlo, ¿sí? Después, acá me dice lo siguiente, el promedio de 2 de ellos es 30. Entonces, puedes hacer lo mismo, ¿no es cierto? Si no, puedes hacer lo mismo. Puedes poner una ecuación que represente eso. Entonces, aquí le vamos a poner segunda ecuación. En cambio, sería el promedio. Voy a ponerle así. Promedio es igual. Como son 2 números, ¿no es cierto? Son 2 de ellos. Entonces, voy a poner suma de 2 números. ¿Dividido para cuánto? ¿Cuántos números son? Son 2, ¿no es cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? A 30. Entonces, de esta ecuación tú puedes decir, chévere, puedes sacar la suma de 2 números que va a ser igual a este 2 multiplicarle al otro lado, ¿no es cierto? Porque estaba lleno, pasa a multiplicar. Sería 2 por 30. Entonces, suma de los 2 números es igual a ¿cuánto? A 60. Todavía no sabemos para qué lo utilizamos, pero ya les voy a decir para qué, ¿no es cierto? Ahí está, suma de 5, suma de 2 números. Y al final me piden, ¿no es cierto? Lo que me está pidiendo es, ¿cuál es el promedio de los otros 3? ¿Cierto? Yo sé que había 5, ya sé que habían 2 que tenían tanto promedio. Entonces hay otros 3 números que yo debo saber cuál es su promedio. Entonces vamos a poner así. El promedio, ¿no es cierto? De los otros 3 números va a ser igual, voy a poner una línea de fracción y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos números tienen que sumarse? Tienen que sumarse 3 números, ¿no es cierto? ¿Para cuánto hay que dividir? Porque me está pidiendo el promedio de los otros 3. Para 3. Entonces la pregunta aquí es, si nosotros ya sabemos que tenemos que dividir para 3, entonces, ¿cuál es la suma de 3 números? Porque es lo que me falta, ¿no es cierto? Porque si yo supiera cuánto vale la suma de 3 números, entonces prácticamente divido y ya está sacado el promedio, ¿sí o no? Entonces, ¿alguien me puede decir a qué es igual a la suma de 3 números? ¿Cómo podría ser si yo tengo esos dos datos anteriores? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la suma de 3 números? Por ahí alguien ya me dijo también. ¿Cómo sacaríamos la suma de 3 números? Entonces, si por ahí, ¿no es cierto? Ya lo pensaron, lo entendieron. O sea, lo que hay que hacer es entender esta partecita, que tú para poder calcular esa suma de 3 números, ¿no es cierto? Tienes la suma de 5, acá está la suma de 5, ¿no es cierto? Y acá está la suma de 2. Entonces, la suma de 3 viene a ser la suma de los 5 números menos la suma de los otros 2. Entonces, al final sería 350 menos los 60 y esto sería 290, ¿cierto? O sea, tú ya sabes que la suma de los 3 números deben ser 90. ¿Sabes cuáles números son? No sabes, pero ya sabes que la suma vale tanto, ¿sí o no? Entonces acá el promedio, sería el promedio, va a ser igual, vamos a poner una línea de fracción, ¿cierto? La suma de todos los números, de los 3 números, es 290. Y esto le divides entre 3. Como en este momento me acabé de inventar, no creo que te salga un número entero. O sea, no te va a salir entero de eso. ¿Listo? Pero, pues, así lo tenemos que hacer. ¿Listo? A ver, ayúdenme dividiendo 290 para 3, ya que va a salir como a 70 y piquito.
Ah, no, 880 y algo. Ah, no, 9, 90 y algo. 7, 2, 96. 96 algo le salió. Sí, confirmo. ¿Cuánto le salió? 90 y piquito, 96 piquito. 96, 66, ¿cierto? 96,6. 96.6. Eso, ¿no es cierto? 96, 67. Listo, ahí está. Entonces, el peor ejercicio que vas a encontrar dentro del PDF que te pasé va a ser uno que está así. ¿Ya? Uno igualito al que acabé de poner así, que te pide el promedio de los otros que no tenías, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto podría ser un tipo de ejercicios que te va a aparecer dentro de ese PDF que te pasé. Vamos en cambio a poner qué tipo de ejercicios te colocaron en el transformar la última vez. ¿Sí? Me voy a inventar. A ver, vamos a colocar, vamos a poner esto. Incluso voy a poner con el mismo contexto. El promedio de las calificaciones, sí pusieron la última vez, de las calificaciones de, no me acuerdo cuál nombre era, pero creo que era Juan, Juanito creo que decía. Promedio de las calificaciones de Juan en matemáticas es 9.4. Ya me estoy inventando. Y te dice lo siguiente. Si el promedio se calcula, con base, pero casi digo, con base en 3 calificaciones. O sea, 3 calificaciones tienes que tener para sacar ese promedio. 3 calificaciones. Y Juanito tiene 9.1, punto y coma, 9.4. A ver, vamos a ponerle así. No pongamos 9.4, ¿por qué puse 9.4? 3 calificaciones y Juanito tiene 9.1 y 8.7, pues, ¿ya? 8.7. Entonces la pregunta más o menos era así. ¿Cuál debería ser la tercera calificación para obtener el promedio dado? Para obtener el promedio dado. Listo, es lo que están pidiendo. ¿Ya? A ver, intentemos. Esto está súper facilito. Promedio de las calificaciones de Juanito en matemáticas 9.4. El promedio que se calcula con base en 3 calificaciones y Juanito tiene 9.1, 8.7. ¿Cuál debería ser la tercera calificación para obtener el promedio dado? O sea, obtener el promedio de 9.4. Ya, en ese contexto les tomaron la última ocasión en el examen. ¿Listo? Así que pilas, vamos a... Ya, entonces vamos a ponerle aquí, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Promedio es 9.4. Entonces, al inicio de los ejercicios puedes colocar así, promedio es igual, pero yo te recomiendo que más adelante ya no pongas promedio, sino ya pongas el valor rápido. ¿Sí? Colocas la línea de fracción. A ver, mil disculpas, ya. Aquí acostumbrado en el iPad, yo jalo la línea y después se arregla. Acá no se arregla, aquí toca tener un buen pulso. Ya, entonces cada rato no le saco bonito. Ya, ahí estamos. Promedio, tendríamos que sumar todo, ¿no es cierto? ¿Cuántas calificaciones son? Son 3 calificaciones, dividido para 3. ¿Cuáles son 2 de las 3 calificaciones? Entonces tengo 9.1 y 8.7. Entonces aquí sería 9.1 más 8.7 y más la tercera calificación que me están pidiendo. O sea, puedes ponerle la tercera calificación que se llama X, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner tercera calificación y esta tercera calificación es esta X de aquí, ¿cierto? Y esto va a tener que ser igual, obviamente, al promedio, ¿no es cierto? Tú puedes ponerle el promedio del lado izquierdo, el promedio del lado derecho, sigue siendo una ecuación. Y el promedio es 9.4, ¿cierto? Ya.
Entonces, de esa ecuación de ahí, yo lo que les recomiendo a la mayoría de chicos es que no empiecen a adivinar, ¿ya? Porque muchas personas empiezan a intentar adivinar el resultado. O sea, yo sé que adivinando algún rato les va a salir, pero es de estar un poquito demorándose en hacer eso. Entonces, ustedes en su cabecita rapidito tendrían que plantear esto de aquí, ¿sí? Yo hiciera así, o sea, yo en mi cabecita planteara rápido eso de ahí. Y después, obviamente, ya despejar también en la cabeza, ¿no es cierto? Ya con práctica uno ya sabe, ahí dice, es que este 9.4 multiplícalo por 3, resta 9.1 y resta 8.7 y se acabó, ¿cierto? Nos vemos. Entonces, pero si no tienes práctica, pues vamos a irlo paso a paso y dices, de este 3 que está aquí, vas a tener que pasarle acá a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y después de eso, tienes que pasarle este 8.7 a este lado, ¿no es cierto? Porque acuérdate que estás sumando, tienes que pasar a restar. Y este 9.1 también tiene que pasar al otro lado a restar, ¿no es cierto? Voy a despejarle en un solo paso. Entonces sería el otro lado 3 por 9.4 y tendríamos que restarle 9.1 que está pasando a restar y tendrías que restarle 8.7, ¿cierto? Multiplicas y restas y al final te sale la tercera calificación que deberías tener, ¿sí? A ver, intenten eso, chicos. Ya, ¿cuánto salió, muchachos? 10.4. 10.4. Así esa persona saque 10, no pasa. 10.4. Ya, bueno, ahí mi mente, listo. Esperemos que sí lo hubiesen hecho bien. Así saque 10, no va a lograr subir. ¿Ya? Esa es la tercera calificación, ¿sí? Ahora, dentro del examen también te van a poner el mismo contexto, ya solamente, bueno, en la misma forma de resolver. De ahí ya no va a hablar de calificaciones de Juanito, te van a hablar, por ejemplo, el promedio de sueldos de 3 hermanos. Eso lo tomaron la última vez. Ya, tomaban, decían algo así. El sueldo, escribí feo, el sueldo, la última vez tomaron lo mismo, o sea, el sueldo de 3 hermanos, ¿no es cierto? Súper facilito, 3 hermanos. El sueldo promedio, perdón. Ya puse el sueldo de 3 hermanos. Sueldo promedio. Sueldo promedio. Disculpar la letra. El sueldo promedio de 3 hermanos es $1,900. Ya, me estoy inventando. Si el mayor tiene un sueldo de 1,200, digamos. Y el del medio, o sea, el hermano del medio, no voy a escribir todo ya, tiene un sueldo de, se me ocurre, 1,800. La pregunta es, ¿cuál deberá ser el sueldo del tercer hermano? Ya, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo de arriba, solamente que no te están hablando de calificaciones, te están hablando de sueldos de las personas. ¿Ya? Pero al final tú sabes que la operación es la misma, ¿no es cierto? Incluso si tú practicas tanto, al final ya vas a decir, ah, ya lo multiplico esto por esto, después le resto y se acabó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ya sabes que el promedio, tú sabes que aquí el promedio va a ser igual, ¿no es cierto? Colocas una línea de fracción. Ya, si ven ya acostumbrado al iPad, no le hago recto la línea. A ver, vamos a ver. Más o menos, ¿ya? Entonces, 3 hermanos. El primer sueldo de un hermano son 1,200. ¿Sí o qué? Entonces aquí sería $1,200 de un hermano. Más el otro sueldo del otro hermano. Igual acá está 1,800. Entonces acá le colocamos 1,800. Y más el tercer sueldo que no sé cuánto es, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál deberá ser el tercer sueldo del hermano? Entonces este tercer sueldo le vas a colocar como una variable X, que tienes que sumarle acá arriba, ¿no es cierto? Y esto lo tienes que dividir ¿para cuánto? Para 3 personas y esto tiene que darte un promedio de ¿cuánto? De $1,900. $1,900. ¿Sí? No es necesario que los 1,900 se coloquen del lado izquierdo. O sea, si a esta ecuación yo le doy la vuelta, que me quede exactamente la misma. Yo puedo poner adelante o atrás, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que esto le multiplicas acá,
estos 1800 le pasas a restar y estos 1200 también le pasas a restar, ¿no es cierto? O sea, de una vez los despejas. Si tienes problemas en despejar, pues puedes tomarte el tiempo necesario para poder aprenderlo, ¿sí? A pesar de que no es complicado. La X es igual 1900, este 3 que estaba dividiendo pasa a multiplicar por 3, menos 1200 menos 1800, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y X cuánto le salió? A ver, ahí calculé, ¿listo? ¿Cuánto le sale eso de ahí? 2700, profe. 2700 justito. Sí, profe. Sí, le debe dar justo 2700. Están todos nuevos terminados en cero. ¿Ya? 2700. ¿Ya? Eso debería tener el suelo del tercer hermano para que sumados entre todos el promedio sea de 1900. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que tienen que saber de promedios. Nada más. O sea, lo básico, sí. No hay mucha cosa que saber. Hace ratito yo les puse la ecuación para que en algún momento, si ustedes ven la ecuación, sepan que es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, en la universidad o yo que sé en el colegio, seguramente vieron esta ecuación y decía sumatoria de los x sub i por f sub i dividido para n, ponía con mayúscula de n es igual a 1 hasta n igual a infinito. Y pareciera que es la ecuación, pero en realidad lo que te dice es que arriba vas a tener que multiplicar x sub 1 y f sub 1. Vas a tener que multiplicar x2, f sub 2. Vas a tener que multiplicar f3, f sub 3. Y bla, 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 hasta que sea f sub n, x sub n, f sub n. O sea, vas a tener que multiplicar todos los valores por cuántas veces se repitan. Y vas a tener que dividir por el número total. Eso se repite. ¿Sí? Entonces es súper, súper sencillito. O sea, más es la nomenclatura. O sea, si por ejemplo ustedes están escribiendo un paper o están escribiendo, yo qué sé, un artículo científico, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí no van a poner así ambiguamente las ecuaciones, sino que tienes que poner una manera formal. Así tienes que colocar. ¿Sí? Si estás hablando del promedio, tienes que hablar de esta manera. No puedes ponerle de otra forma que normalmente utilizamos nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a copiar unos ejercicios que están acá. Les voy a dejar los facilitos, ya yo voy a tratar de hacer los complicados. En los fáciles les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Yo voy a hacer los complicados, si es que existiera algún complicado. Por ejemplo, el número 1 dice, el promedio de 6 números pares consecutivos es 13. ¿Cuál es el promedio de los dos mayores? ¿Hago o no hago? ¿Qué dice? ¿Está fácil o difícil ese de ahí? ¿Qué tal les ven ustedes? ¿Será que está difícil? Espera un ratito, ya voy a quitar el fondo de pantalla. A ver, revisen ese ejercicio 1. ¿Qué dice? ¿Está fácil o difícil? ¿Podrán hacer? Si no, para serio. Sí, profe. ¿Está difícil? Ya, entonces vamos a hacer el de aquí. El 1 voy a hacer yo, ¿listo? A ver, me voy a poner más abajo. Ya, entonces, ahí tienen en pantalla. Vamos a ponerle, aquí no vas a poner suma, ¿listo? Porque ahí dice el promedio de los dos mayores, a pesar de que sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Pero vamos a hacerle con una ecuación, ¿ya? No le pondrán suma de 6 ni nada de eso. ¿Ya? Porque aquí no te piden la suma que te queda, sino más bien te piden otras cosas. A ver, piénsenle, ¿cómo le podría hacer? Ya, entonces vamos a ponerle así. Primero, antes de resolver este tipo de ejercicios, tú tienes que saber cómo se colocan los números pares, ¿no es cierto? Aquí dice pares consecutivos. Entonces me voy a inventar, todavía no estamos haciendo el ejercicio, me voy a inventar unos números pares. No son los que te están pidiendo ahí, me voy a inventar. Digamos que son, por ejemplo, los más facilitos, los pares consecutivos. 2, 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y puedes continuar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos están? 2, 4, están 6, ¿no es cierto? Esos son números pares. ¿Listo? Si tú te fijas para pasarme de un número para otro, o sea, del 4 al 6, del 6 al 8, del 8 al 10 y del 10 al 12, tú tienes que sumarle 2 unidades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tendrías que sumarle 2 unidades. El problema es que yo no sé cuáles son esos números pares, no sé cuáles son. Entonces, vamos a poner así.
Como yo no sé qué número es el primero, o sea, no sé qué era el 2, o sea, yo sé que son pares, ahí le puse como ejemplo que era el 2, sí, pero no sé cuáles son, pero tienen que darme como promedio el 3. Entonces voy a suponer que esto se llama X, ¿sí? Porque no sé cuál es. Entonces, ¿cómo se llamaría el otro? ¿Cómo se llamaría el tercero? ¿Cómo se llamaría el cuarto? ¿Cómo se llamaría el quinto? ¿Y cómo se llamaría el sexto? Facilito, ¿no es cierto? Si el uno se llama X y para cada vez que me pase al siguiente tengo que sumarle 2 unidades, porque eso es lo que pasaba, ¿no es cierto? En números pares consecutivos, cada vez que te pases al siguiente tienes que sumarle 2 unidades. Entonces, ¿cómo se llama el de acá? X más 2. ¿Cómo se llama el siguiente? X más 4. ¿Cómo se llama el siguiente? X más 6. El otro es X más 8 y el otro es X más 10, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, ahí están 6 números pares consecutivos. Obviamente la X no sé cuánto vale, por eso es el problema, ¿no es cierto? Y me pregunta cuál es el promedio de los dos mayores. Ya le sacamos el de los dos mayores. ¿Listo? Acuérdate que estos del 2 al 12 me inventé, lo coloqué. No quiere decir que esos son los números que van a estar acá. Si coincidencias salen eso, pues bien. Y si no sale eso, pues hay que calcularles. Entonces acuérdate que ahora sí, el promedio, ¿cierto? El promedio, vas a tener que sumar todos los 6 números, ¿no es cierto? Y vas a tener que dividirle para ¿cuánto? Para 6, porque 6 es el total. Pero si tú te das cuenta, todos los numeritos que están acá son los 6 números pares consecutivos. Entonces a estos les puedes sumar. Y esa suma colócale arriba, porque así me dice que es el promedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería la X? Aquí vamos a ponerles la X. Sería una X, otra X, otra X, otra X, otra X, otra X. ¿Cuántas veces la X? 6 veces X, ¿no es cierto? Vamos con los números. Si sumo este 4 de aquí más este 6 de acá, se hacen 10, ¿no es cierto? Y si sumo este 8 de abajo más este 2 de acá, también se hace 10. Más otro 10 que tenía son 20. Y esto de acá sería 30, ¿no es cierto? O sea, sumar los 6 números pares consecutivos es lo mismo que tener 6X más 30. ¿Sí? Entonces sumas las X y sumas los números. Porque asumé, esto era 10, perdón, esto de aquí era 10. Ya hice mal, espera un ratito. Ya la fregué. Ya, vamos así. Entonces sería este 4 y este 6 me daría 10, este 2 y este 8 me daría 10, y el 10 que está abajo se hace 30. ¿Cuánto tiene que darme esto? Me tiene que dar 13, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí está, tiene que ser 13. Entonces igualas a 13. Y ya despejas la X, ¿no es cierto? Esto pasas acá, este 30 tiene que pasar a restar, ¿no es cierto? Porque mira, este está dividiendo, ¿no es cierto? Pasas a multiplicar. Este 30 está sumando, pasa a restar. Y este 6, ¿a qué pasa? Como está multiplicando, ¿a qué debería pasar? A dividir. Vamos en orden. Entonces, la X sería igual, voy a despejar en un solo renglón. Sería 13 multiplicado por el 6, hasta aquí, ¿no es cierto? Porque esto, como estaba yendo, pasa al otro lado a multiplicar. Restado 30, menos 30. Y después dividido para 6, dividido entre 6, ¿no es cierto? Hacen eso y les sale. A ver, sería sexta 1, sexta 1, sexta 5, 5, 8, ¿no es cierto? Revisen, sale 8. O no sale 8. A ver, véanle, si sale o no sale. Sí, Sale 8. 8, ¿no es cierto? Aquí es esto, verán. Sexta 1, sexta 5. 13 menos 5, 8. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí está. 8 sale la X, ¿no es cierto? Pero la respuesta no es 8, sino que el X vale 8, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que la X era la primera, miren, ahí está la primera. Entonces tú ya sabes cuáles son los números. No ha sido 2, 4, 6, 8, 10, 12, sino ha sido el primer número es del 8. Si del 8, el 10, el siguiente es del 12, el siguiente es del 14, el siguiente es del 16, el siguiente es 18. ¿Ahí cuántos están? 2, 4, 6. Ahí están, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí están todos los números. Todos esos números sacados del promedio me deben dar 13. Si lo hacen, les debe salir. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos mayores? Estos 16 y estos 18 son los dos mayores, ¿cierto? Porque me dice la respuesta o la pregunta es, calcula el promedio de los dos mayores. Si tengo 16 y 18, ¿cuál es el promedio de los dos? Creo que en el colegio ya tanto de lo que hacían, el promedio es el que está justo en la mitad, ¿no es cierto? Sí, no. Ah, perdón, no es. Ah, no, sí, bien está. 17, ¿no es cierto? Sí, no. Ya, entonces la respuesta era literal D de dedo, ¿no es cierto? Y si tal vez no puedes hacerla así, no sabes por qué salió 17, porque estaba justo en la mitad, entonces pones el promedio, ¿no es cierto? Y pones igual, sumas 16 más sumas 18, divides entre 2, ¿no es cierto? Esto de aquí da 34, divide entre 2, sale 17, ¿no es cierto? Y este es el promedio de los dos mayores, ¿sí? Ya, ahí está. Mira, muchachos, lo único que tienen que saber ahí es cómo se ponen los números pares consecutivos. Dentro de un libro, verán, dentro de un libro, dentro de las matemáticas, a los números pares se suele poner así, 2n o se suele colocar 2x
2x o 2y, la letra que ustedes quieran, ¿ya? Y a un número impar se suele colocar así, 2n más 1, o se suele poner como 2x más 1, o la letra que quieras, ¿ya? 2y más 1, o 2 lambda más 1, lo que sea, ¿sí? Eso es un número impar. Cuando todas estas letritas de aquí, cuando la n, punto y coma la x, punto y coma la y, punto y coma el lambda, pertenezcan a los números enteros positivos, ¿sí? Entonces es una nomenclatura de poner. Lo que te está diciendo es que estos numeritos que están aquí, este n de aquí tiene que ser siempre positivos. Y si son positivos, entonces me van a reproducir todos los números pares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero solamente les pongo así, en un libro, por si acaso. En un libro van a encontrarlo así. Si ustedes buscan en un libro cómo se pone un número par, vas a encontrarle así. Y cómo se pone un número par, vas a encontrar que se lo coloca así. ¿Por qué no colocamos así? Porque tenerle 2n se me va a hacer más grande la ecuación. Por eso no hice así. Solamente puse con x. Acuérdense que aquí le puse el x. ¿Cierto? Pero si quisiéramos ser estrictos, yo debería haber puesto 2n para n perteneciente a los enteros positivos. Sí, pero no lo hice, no lo puse. Ya, vamos a otro ejercicio. El 1 estaba sencillito, no es que estaba complicado. El 2. El 2 se han de poder, ya, está facilito. Dice 6 más 6 más 12 más 16 más m es igual a m. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de m? Sacas el promedio o medio aritmética, ya está. El tercero, déjenme ver cómo está. El promedio de 20 números es 25. Si se le agrega un número más, el promedio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el nuevo número? A ver, véanle el 3. ¿Podrán? Si no, para hacer. Confirmen, ¿el 3 hago o no hago? Sí, no. ¿Está fácil o me salto? Verán que los que me voy saltando es de ver ustedes. Ya, a ver. El 3 dice, ¿no es cierto? Está fácil y está. No está complicado. Verán, el 2 queda. Hagamos esto. Ya yo voy a ir haciendo los impares. Ya hacen ustedes los pares. Ya, ahí está, muchachos. Dice, el promedio de 20 números es 25. Si se le agrega un número más, el promedio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el nuevo número? Entonces, facilito, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Promedio de 20 números. Entonces, puedo poner así. Incluso, ya tiene que aprenderse a acostumbrar. Ya, puede poner así, dice, el promedio de 20 números. Es el promedio. Es igual. Dividido. 25 números. Dividido por 25. Acá arriba, ¿qué pongo? Suma de 25. Multiplico y se acabó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, incluso ya puedes poner la suma de 25. Es lo mismo que multiplicar el promedio por el número de términos. O sea, ya deberían acostumbrarse. ¿Listo? Pero, pongámosle así. Entonces, pongámosle promedio. ¿Cierto? Voy a escribir. Es igual, ¿no es cierto? Línea de fracción. Y vamos a colocar lo siguiente. ¿Cuántos números son? El promedio de 20 números es 25, o sea, son 20 números. Voy a poner así, la suma de 20 números arriba, ¿cierto? No sé cuáles números serán, pero no vas a poner A, B, C, D, E y vas a acabarte el abecedario. Solamente suma de 20 números de arriba, ¿sí? ¿Cuántos números eran? Eran 20, entonces el total son 20, abajo 20. Y este promedio va a ser igual a 25, igual a 25. ¿Listo? Entonces, de aquí de la primera ecuación, tú ya sacas la suma de los 20 números. ¿Para qué lo sacas? No sabes todavía, pero te va a servir, ¿cierto? Sería 20, porque esto le multiplicas al otro lado por el valor de 25, ¿cierto? 25 por 2 de 50 y el 0 son 500, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la suma de los 20 números sale 500. ¿Qué dice después? Si se le agrega un número más, o sea, vamos a agregar un número más. Y este número le voy a llamar X. No sé cuál es, pero le voy a agregar ese número X. El promedio sigue siendo el mismo, o sea, el promedio sigue siendo 25. ¿Sí? Porque es el promedio. ¿Cuál es el nuevo número? Entonces vamos a calcular este nuevo promedio y diría así. El promedio nuevo va a ser igual, voy a colocar una línea de fracción, ¿no es cierto? Y el promedio ya no sería de 20 números, ¿no es cierto? O sea, no, agrego un número más. O sea, sería ahora un promedio de 21 números. ¿Por qué? Porque tenía 20 anteriores, más el 1 que agrego, sería 21 números. ¿Sí?
¿Qué pondría arriba? Tendríamos que poner la suma de los 21 números, pero tú no tienes la suma de los 21. Puedes poner así, la suma de los 20 que ya tienes más el nuevo número que se le agrega. Entonces, todo esto de aquí representaría todos los números que podrían estar sumados dentro del nuevo promedio. Y este nuevo promedio sigue siendo 25. 25. ¿Ya? Entonces, se acabó. Solamente hay que reemplazar. Acuérdate que la suma de 25 ya lo tengo acá, más el número que le agrego, es toda la suma que necesita estar arriba, dividido para el total de números que tengo. Antes tenía 20, más uno que tengo ahorita son 21, dividido para 21. ¿Sí? Le paso a multiplicar este lado, ¿no es cierto? Y me quedaría así. O sea, esto de aquí, la suma de 20 era 500, ¿no es cierto? Vamos a poner que esto era 500. Así lo vamos a poner. Este es 500. Entonces, esto le paso a multiplicar y el 500 que está en esta parte multiplicando pasa al otro lado a restar, ¿no es cierto? Entonces, x es igual 25 multiplicado por 21 y restado con los 500, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría así. X es igual y me sale la respuesta correcta, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí multipliquen. Por ejemplo, era 20 por 25. 25 salió, ¿cierto? Ya 25 salió. Y le pueden multiplicar y le pueden sacar. Confirme, ¿salió eso o no salió eso? 25 es el nuevo número. Dale 25 el nuevo número, ¿no es cierto? Ya, entonces la respuesta era literal B. Ya, sigue siendo 25. No porque allá arriba me decía que el promedio es 25, el resultado es 25. O sea, coincidencia, coincide que sea otra vez el número 25. Ya, entonces vamos al siguiente. El 4 está sencillo, ¿cierto? Dice el promedio de 6 números es 12. Si el promedio de 4 de ellos es 11, perdón. ¿Cuál es el promedio de los otros números? Entonces, ya les enseñé cómo hacer. Hace ratito les dije que hacía, ¿cierto? O yo voy a hacer el 5, ¿listo? Acuérdense que estaba haciendo los impares, ya que no hice nada. Voy a ir con el impar. A ver, vamos con este 5 de aquí. Ya, muchachos, ahí está. El promedio de las 6 calificaciones de matemáticas de Juanito es 75. Afortunadamente para Juanito, su profesor eliminó su peor nota y el promedio de Juanito subió a 85. ¿Cuál era la peor nota de Juanito? Sí, o sea, hace rato hablaban de que agregabas un número. Ahora, en cambio, en lugar de agregar, vas a quitar esa calificación. Vas a quedarte uno menos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos, promedio. El promedio de 6 calificaciones de matemáticas de Juanito es... Ya le hice feo. El promedio de las calificaciones de Juanito en matemáticas es 75, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí está una ecuación, porque justo aquí miren una coma. Coma, punto y coma, la i, un punto, ¿no es cierto? O sea, también un conector, por ejemplo, pueden decir, entonces, ya, también es algo de decirte que se acabó una idea, se acabó una ecuación. Entonces el promedio de 6 calificaciones, vamos a poner así, promedio, ¿cierto? Va a ser igual, coloco una línea de fracción, son 6 calificaciones, sobre 6, ¿no es cierto? Como necesito las 6 calificaciones, arriba pongo la suma de las 6 calificaciones. No sé cuánto es, pero yo no pongo A, B, C, D, E, sino pongo suma de 6. Es igual a 75. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle por acá que la suma de las 6 calificaciones hasta este momento sería 6 multiplicado por 75. ¿Sí? Entonces, esto sería igual, sería 75, 150, 300, 450. Sí, confirme 450, ¿no es cierto? Ya, listo. Afortunadamente para Juanito, el profesor eliminó la peor nota, ¿no es cierto? O sea, si elimina una nota, le quita una nota, entonces el promedio de Juanito sube a 85. Entonces el promedio de Juanito ya no se hace con las 6, sino el promedio de Juanito solamente se hace con 5 calificaciones, porque eliminó una, ¿cierto? Hace únicamente con 5. Entonces acá vamos a colocar así. Vamos a poner que ahora el nuevo promedio, ¿cierto? El nuevo promedio va a ser igual a una línea de fracción. Vamos a colocar cuántos
valores tengo ahora? Ahora son únicamente 5 calificaciones porque eliminamos una. Eran 6 antes, ahora son 5 porque se eliminó una. Sobre 5. El promedio de estas 5 calificaciones es 85. Es igual a 85. ¿Sí? Y arriba lo que me está diciendo es, ¿qué tendría que poner acá arriba? O sea, tengo que poner la suma de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haría? Yo podría poner así, la suma de las 6 calificaciones restada, ¿cierto? La calificación que era la peor, dividido por 5 es igual a 8.5. ¿Ya? Lo único que tiene que entenderle bastante bien es esta partecita de aquí. ¿Por qué hice esto? O sea, tengo la suma de las 6 calificaciones, le resto la calificación mala, entonces tendría la suma de 5, ¿no es cierto? De las 5 que me están pidiendo. Y esto es igual a 8.5. Entonces tú sabes que esta partecita ya tenías que la suma valía 450, ¿no es cierto? Entonces de esta misma ecuación que está aquí, vamos a ponerla acá abajo, sería 450 del total. Restada la calificación mala, dividido para 5, va a ser igual a 85. ¿Cuánto vale X? Eso me pide. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerle así, voy a pasarle esto acá a multiplicar y esto de aquí le voy a pasar a restar, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la X va a quedar negativa y el otro lado también me tiene que dar negativo. Si no me dan negativos ambos lados, bueno, el negativo del otro lado, no me va a dar chance, ¿no es cierto?, de poderle despejar. O sea, la respuesta sería incoherente si me saliera todo negativo. Entonces voy a dejar así, menos X queda de este lado. Entonces ahora el otro lado me queda 85 por 5. Y de este lado el 450 pasa a restar, ¿no es cierto? 450. Entonces, vamos a multiplicar esto de aquí, sería la mitad, a ver, sería 425, sí. Y 425 Ajá, menos 450, ¿no es cierto? ¿Sí o no? menos Sería 25. menos de X, sería igual, sería acá menos 25, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces tengo menos a los ambos lados. Entonces multiplico por menos 1, se hace más. Entonces la calificación X debería ser 25, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. Otro ejercicio resuelto. Solamente que aquí me dice restada una calificación mala. O sea, la otra calificación de Juanito debe ser de 25 para que podría haberse sumado su promedio a 85. Si era menos de eso, entonces no coincide. A ver, vamos al siguiente, ¿ya? A ver, vamos al 7. El 7, el 6 les dejo para ustedes. Creo que no te entiendo. Ya, a ver, vamos con el 7. Ya, a ver, veámosle cómo le hacemos esto de aquí. Dice, el promedio de 50 números es 62.1. Se retiran 5 números de ellos, cuyo promedio es 18. ¿Cuánto varía el promedio? Ya, veamos qué tal. A ver, vamos con la primera parte. El promedio va a ser igual, ¿no es cierto? Línea de fracción y vamos a colocar esta primera parte. El promedio de 50 números es 62.1. Listo, ahí está la primera ecuación. 50 números dividido por 50. Arriba, ¿qué pongo? Todos los 50 números sumados. Suma de 50 y tiene que ser igual 62.1. ¿Sí? Entonces, de esta primera parte, tú puedes decir, ah, ya chévere, la suma de los 50 números es igual a 62.1 multiplicado por 50. No sé cuánto salga, pero lo voy a dejar así. ¿Listo? Me da pereza multiplicar. Después me dice lo siguiente. Se retiran 5 números cuyo promedio es 18. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner que se retiran 5 números cuyo promedio. Vamos a poner así. El promedio es igual, voy a poner la línea de fracción. Salió esa línea de fracción. Voy a poner una línea de fracción, ¿cierto? Y ahora son 5 números. ¿Sí? Son 5 números cuyo promedio es 18. Entonces, lo ponemos acá. 5 números sobre 5, ¿cierto? ¿Cuánto es el promedio? Es 18. ¿De cuántos números estábamos hablando? De la suma de 5. ¿Ya? Entonces, acá puedes decirle que la suma de 5 números va a ser igual a multiplicar estos dos valores, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 18 por
el valor de 5, que sería 90, ¿no es cierto? Pero le vamos a dejar así. ¿Ya? ¿Qué me pide? ¿Cuánto varía el promedio? Listo. Entonces, vamos a poner esto un poquito más abajo. No me pide el promedio de los otros restantes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero voy a necesitar ese promedio restante, ¿sí? Entonces me está pidiendo cuánto varía el promedio. O sea, cuando me está diciendo cuánto varía ese promedio, o sea, al momento de quitar esto, lo que me está diciendo es, yo tengo el promedio de 50 números y después de quitarle 5 números tendré un promedio de 45 números, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo que me está diciendo es esto, cuando me dice cuánto varía, tengo el promedio de 50 números. Después de quitar los 5 números, tendré un promedio de 45 números. Y como me está pidiendo variación, pues le tienes que restar eso. Y cuando tú restes los dos promedios, vas a tener la variación del promedio. ¿Sí? A eso se refiere. Cuando ustedes le pidan variación de presión, por ejemplo, dice la variación de presión en la tubería. Entonces, presión que tengas al final menos la presión que tengas inicial. Dice la variación en altura, que es igual, altura final menos la altura inicial. Entonces ahora me dicen la variación del promedio, ¿en cuánto está variando el promedio? Entonces tú vas a decir, ay, chévere, ¿cuál era? Está variando de la siguiente manera. El promedio de los 50 números menos el promedio de los 45 números. Calcula este valor y automáticamente esta es la variación. ¿Sí? Pero el gran inconveniente aquí es que yo no tengo el promedio de 45, entonces lo vamos a calcular. ¿Sí? Lo pongo acá. Lo voy a poner así. El promedio va a ser igual, esto va a ser de 45 números, vamos a poner una línea de fracción. Como son 45 números, coloco sobre 45. En la parte superior debes colocar la suma de 45, pero tú sabes que esa suma de 45 números podría quedar representado de esta manera. Sumar los 50 números y haberle restado los 5 que teníamos. Sumas 50 números, restas los 5 números y toda esta partecita de acá arriba, ¿cierto? Toda esta parte de aquí representaría la suma de 45 números. ¿Sí o no? Ahí está. Promedio de 45, suma de 45, dividido por 45. Y esto es lo que ahorita me hace falta calcular, ¿cierto? Me hace falta calcular para después de haber calculado, restar y saber cuánto varió el promedio, ¿sí? Entonces vamos a reemplazarlo. Aquí sería, vamos a ponerle acá una línea de fracción. Entonces voy a decir aquí, línea de fracción. Ya me salió feo otra vez. Ya hace tiempos que no he dado clases acá en la Coco, entonces por eso me está saliendo la letra fea. Ya, suma de 50 era 62.1 por 50, ¿no es cierto? 62, perdón, puse 61. 62.1 por 50, esa era la suma de 50 números, ¿cierto? Menos. Suma de 5, ¿no es cierto? Era 18 multiplicado por 5. Y esto dividido para 45. ¿Ya? Entonces, esto ayúdenme, muchachos. ¿Cuánto sale? A ver, sería quinta. Espérenme. ¿Ya? ¿Cuánto salió? $5,33. No sé, ¿cuánto le? 67. 67 salía, Josito sale 67. ¿Por qué no me salió? A ver. 67, profe. A ver. Ya. Aquí fallé. Puse 30. Estaba sacando la mitad. Aquí sería 200. Ya, ahí sí, pues. Y otra vez para 3. Esto sería 60. ¿Y cuánto dijeron? 60 y algo. 7. 67, ¿no es cierto? Ahí esperen un ratito, se trabó la compu. Otra vez. Parece que reacciona. Ya, entonces esta partecita les dice que sale 67, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pues ahí está 67. ¿Ya? Entonces la respuesta no es 67. ¿Cuánto es? Me pedían variación, ¿no es cierto? Sería la variación del promedio es igual al promedio de 50 números menos el promedio de los 45 números. Eso es la variación, ¿no es cierto? Entonces, la variación, el promedio de 50, 62.1, ¿cierto? Bueno, va a salir negativo porque estoy restando al revés, porque debería ser el final menos el inicial, pero no importa. Entonces sería 62.1, ¿cierto? Menos.
El promedio de 45 saca 67. Y esto es igual, y sacas la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Cuánto les da? Confirmo, ¿cuánto les da? 4.9. 4.9. 4.9, ¿no es cierto? 4.9 les dice. Ya, eso había que hacer. Entonces aquí sería 4.9. Listo, entonces ahí le colocan la respuesta B de bebé, ¿no es cierto? Sí, o sea, en realidad aquí si le restas le va a salir negativo. ¿Por qué sale negativo? Es porque resté al revés, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije el final menos el inicial? El final es del 45 y el inicial es del 50. Porque resté al revés, por eso le sale negativo. Pero ahorita no importa eso, ¿listo? Si restar al revés, pues ahí sí sale positivo. Ya, vamos al siguiente. Ahí está, suelto ese ejercicio. ¿Cómo más podríamos hacerlo? No, esa es la única forma que... Vamos a la siguiente, vamos al 9. Profe, una pregunta, por favor. Dime, ¿qué pasó? Bueno, le iba a preguntar antes, pero ahorita le pregunto. En ese ejercicio que hicimos del número 3, yo hice de otra manera, pero no sé si valga, igual me salió 25. No sé si le puedo explicar para ver si está bien o está mal. Por Un favor. ratito, ya le veo. No me acuerdo cuál era el 3. Gracias. A ver, ¿qué decía el 3? Ah, ya, listo, ahí sí dime. Mira, es que como dice, bueno, aquí sí vale, en el otro no, dice el promedio de 20 números, entonces dos números, como que le he cogido la suma de dos números y le multipliqué por 10, o sea, n por 10 más n por 10, sobre 20 es igual a 25. Entonces, cuando usted suma, le sale 20n, sobre 20 simplifica los 20 y le sale n es igual a 25. Ya, o sea, ¿por qué le pusiste N? Porque eran los Es N como números. x, un número que no sabemos. Ajá. A ver, vuelve a repetir. Por ahí me dijiste algo y no te paré bola. Me olvidé. A Bueno, ver, ¿qué vuelve a repetir? el x por 10, que sería la frecuencia, más el x por la otra frecuencia, que sería 10. Entonces ahí tendría 20 números. Sobre 20 es igual a 25. Sumo, me sale 20n sobre 20, simplifico y n me sale 25. O x me sale 25. Ya, y ahí estaría. Ajá, no sé si Ya, valga mi gran así. pregunta es, ¿por qué pusiste 10N y después sumaste los otros 10X o algo así? ¿Por qué hiciste eso? Porque usted nos había dicho que esa fórmula que nos dio de la frecuencia es el número que se repiten Claro. los valores. Entonces, si usted suma 10 más 10, sería 20. Ahí están los 20 números. O sea, ¿cómo sería? No está bien, pero tampoco te puedo decir que no. Lo que pasa es que, verás, cuando tú consideras que hay 10 números, 10 le multiplicas por n, lo que estás diciendo es que es el mismo número. No, o sea, es diferente. Claro, sí, no, sí. Claro, estás diciendo que tienes 10 números que son los mismos. Ujú. Entonces, acá dentro del ejercicio no nos dice en ningún momento que los números sean los mismos, ni tampoco te dicen que los 10 números o los 20 números son diferentes. Entonces, Ya. por eso te digo, está bien en una parte y también podría estar en la mal en la otra parte. Si nosotros consideramos que dentro del ejercicio 3 los números son distintos, entonces ahí estaría mal lo tuyo. En Ujú. cambio, si dentro del ejercicio 3 consideramos que los números son iguales algunos, entonces ahí estaría en cambio bien lo tuyo. No sé si Ya. cachas. Sí, sí. Ya, o sea, si estuvieran... O sea, hay dos posibilidades. No nos dice el ejercicio, pero hay las dos. Si son números iguales, estás bien. Y si hay números son distintos, entonces estás mal. Ya. Ya, eso. Ok, gracias. Ya. El resto que no entendió, siga participando. Ya, seguramente algunos no entendieron lo que estaban diciendo, pero bueno, ahí está lo que les preguntaba Carol. A ver, el 9. A ver, intenten eso. Dice, el promedio de las edades de 4 personas es 30, si ninguna de ellas es mayor que 35. ¿Cuál es la edad mínima que uno de ellos puede tener? ¿Ya? A ver, ahí les quiero ver. A ver, vamos a hacer la primera parte. La primera parte es facilito, ¿ya? Es súper sencillo. El promedio de las edades de 4 personas es 30. Promedio de las edades de 4 personas. Entonces vamos a poner así, promedio, ¿cierto?
pero promedio es igual, voy a poner una línea de fracción, son 4 personas, ¿sí? Es igual a 30 y arriba podría poner la suma de las 4, ¿sí? Entonces ahí estaría. Entonces yo sé que aquí la suma de las 4 personas es igual a 30 por 4, ¿cierto? Porque este 4 pasa a multiplicar. Entonces esto sería 120, ¿cierto? Ahí está la primera suma. Esa es la primera parte que acabamos de sacar. Después dice, si ninguna de ellas es mayor a 35, ¿cierto? O sea, ningún... Ah, perdón. No necesitaba nada de eso, muchachos. Ninguna de ellas es mayor que 35. ¿Cuál debe ser la edad mínima? A ver, 35, 35. 4 darán, ¿no es cierto? 35, 35, 70. 105, 15. 15 es la respuesta. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vean. O sea, sumé las cuatro edades y me tiene que dar 120, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero me dice que ninguna de ellas es mayor a 35. O sea, el peor caso de esto es que tenga una persona que tenga 35 años. ¿Sí? O sea, el peor caso es que una persona tenga 35 años. Otra persona tenga 35 años, ¿no es cierto? El peor de los casos. La tercera persona también que tenga 35 años, ¿no es cierto? Entonces lo que me está diciendo es, ¿cuál debe ser la edad mínima de una de ellas? O sea, no sé, la cuarta persona cuánto tiene que ser, pero que se cumpla con esta condición. Como ya sé que la suma de las edades es 120, entonces digo, yo cacho que todo esto tiene que sumarse y tiene que ser 120, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, sumo 35, 35, 35, porque el ejercicio me dice que ninguna de ellas puede ser mayor que 35. ¿Cuál es el peor caso? Que las personas tengan 35 años. Entonces, peor caso, 3 personas con 35, me hace falta calcular la cuarta para que todo eso sumado me dé 120. ¿Sí? Entonces, hasta arriba, todo esto me daría 105, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, 105. Hasta ahí 105. Entonces, ¿cuánto tiene que tener la cuarta persona como edad mínima para que se pueda cumplir eso de ahí? 105 para llegar a 120, 15 años. ¿Ya? Entonces, la respuesta era la D de dedo. Ya, ahí está, muchachos. Preguntas. Confirmen. Confirmen, ¿qué tal está? Fácil, complicado, mucho. De ganas de pensar. A ver, piensen, muchachos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está, ya está resuelto ya. Sí, ahí te dicen, ninguno de ellos tiene que ser mayor a 35. Entonces, tú supones que tiene 35, 35, 35, 35. 3 personas. Una de ellas debe tener una edad mínima. ¿Cuál es la edad mínima? 15. Si la persona tiene 15 años y la mayor cantidad de personas tienen 35 años, eso me da como un promedio 30 de las edades de las 4 personas. ¿Sí? Ya, ahí está, la edad mínima 15. Listo, vamos al siguiente, al 11. Ya creo que es el 10. 10 creo que dice. Ah, no, el 9 dice. Ya hice. Ya fallé. Vamos al 11. Vamos a ponerle aquí. Dice el promedio de 20 números, bla, bla, bla. Parece que está facilito. ¿Listo? Espera un poquito. Se me acaba de ir la pantalla. A ver. Espera un momentito, ¿ya? Entonces, que desde que mi computadora le quitaron la RAM, anda valiendo por partes. Tengo que mandarle a arreglar, pero ahorita no puedo mandar a arreglar por 2 situaciones. Una, porque ustedes van a dar el examen ya pronto y mi computadora tiene un problema dentro de la mainboard y toca mandarle a arreglar 15 días. Entonces, 15 días sería, primero estamos en paro, segundo sería 15 días no dar clases y tercero es porque el examen ya se aproxima, 4 semanas, entonces ya no lo mandé a arreglar. No, ahí toca esperar a ver si sobrevive hasta que llegue el examen. Ya, vamos a este ejercicio de aquí. Dice, el promedio de 20 números es 40, si agregamos 5 números cuyo promedio es 20, ¿cuál es el promedio final? Facilito, ¿no es cierto? Ya solamente en leer ya uno se da cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Sería promedio es igual, línea de fracción, son 20 números, dividido para 20.
¿Suma de cuántos números? De 20 números. Es igual 40. 40. Entonces, ahí está la primera parte, ¿cierto? Promedio de 20 números es 40. Entonces, de aquí rapidito, ¿no es cierto? La suma de 20 sería 40 por 20, que sale 800, ¿cierto? Ahí está la una parte. Si agregamos 5 números cuyo promedio es 20. Entonces, aquí vamos a poner otro promedio, ¿cierto? Promedio que va a ser igual de 5 números, dividido por 5. Arriba, ¿qué tendría que ir? Suma de 5, ¿no es cierto? Cuyo promedio es 20, igual a 20. ¿Ya? Ahí está. Agregamos 5 números cuyo promedio es 20. Entonces, ¿qué puedo sacar acá? Puedo sacar la suma de esos 5 números. Multiplico acá. Multiplico estos dos. Sería 20 por 5, Sí. que es siempre 100. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, esto sería la suma de 1. Y esto de acá sería la suma del otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El promedio final. O sea, el promedio de todo. Entonces, sería el promedio final. Va a ser igual. Vamos a tener que dividir para cuánto. Tengo 20 números del un promedio y tengo 5 del otro. Entonces ahora son 25 números, ¿cierto? Porque ese es el promedio final. Arriba, ¿qué tendría que colocar? La suma de 25, pero no tengo la suma de 25. Tengo la suma de 20 números más la suma de 5 que teníamos hace rato. Entonces reemplazamos. Suma de 20 números, 800. Suma de 5 números, 100, ¿cierto? Y dividido para 25. ¿Ya? Ahí está. Entonces, promedio va a ser igual 900 dividido para 25, ¿cierto? Y me quedaría 36. ¿Sí? Sí. 36. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí está. Entonces, literal correcto, literal E de elefante. Ya, ahí está. Facilito, ¿verdad? Estoy haciendo más rápido. Falta tiempo. Vamos, otro ejercicio, 13. Le toma el 13. Está complicado. Ya hacen ustedes de ver el resto, verán. Nos estarán ahí desmadreando. Ahorita que hay paro, chuta. Un muchacho que sabe estar por acá. El país puede estar en la mía con el man bajo a full. Ya, entonces no se estarán. Aprovechen el tiempo, en otras palabras, ¿ya? Traten de aprovechar el máximo de tiempo que tengan. Ahorita que pueden. Ya más adelante van a ver que el examen llega y ya van a estar apresurados. Aprovechen el tiempo que ahorita tienen. Ahora vamos con el 13. De 500 estudiantes de una institución educativa, y en institución educativa, la estatura promedio es de 1,67. Por cada 3 mujeres hay 7 hombres. Si la estatura promedio de todas las mujeres es 1,60 m, ¿no es cierto? ¿Cuál es el promedio de las estaturas de los varones? Y le toma, ahí está complicado. A ver, vamos a poner la ecuación, ¿listo? El promedio de 500 estudiantes es 1,67. O sea, entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entre hombres y mujeres, el promedio es eso. O sea, yo podría poner, vamos a ponerle así. Vamos a poner, no, ya iba a poner la suma. Esperen un poquito, vamos a poner el promedio primero. El promedio, ¿cierto? De todas las personas, hombres y mujeres, va a ser igual. Voy a poner una línea de fracción. Y es 500 personas, ¿cierto? 500 estudiantes. Esto es igual a 1,67. 1,67 del promedio de todas las personas. Y arriba voy a poner la suma de 500, ¿no es cierto? Pero yo sé que este promedio de aquí está entre hombres y está entre mujeres, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entre hombres y mujeres. Entonces voy a poner así. Voy a poner la suma de las edades de los hombres más la suma de la edad de las mujeres. ¿Por qué lo hago así? Porque más adelante quiero saber, ahí me dice, por cada 3 mujeres hay 7 hombres. Entonces, algo debe haber por ahí, algo tengo que considerar. ¿Listo? Entonces, yo le separé, en lugar de poner suma de 500 personas, estoy poniendo suma de hombres más la suma de mujeres. ¿Sí? Ya vamos a ver cuántos hay. O si no, ya a propósito le voy a dejar así. Si más adelante vemos de otra manera, entonces ponemos suma de 500 hombres. O sea, perdón, sí, de 500 personas. Listo, a ver, este dato que está aquí, le voy a dejar un ratito ahí, ¿ya? Ya les voy a decir cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Les voy a dejar un ratito este dato ahí. Vamos a hacer la otra parte, hablando de promedios.
Si la estatura promedio de todas las mujeres es 1,60 m, vamos a ponerle acá. Entonces dices, bueno, ya, chévere. El promedio o la estatura promedio va a ser igual, vamos a poner línea de fracción. Abajo son, no sé cuántas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya debo saber cuántas son, pero yo necesito saber que esto es 1,60 m. Entonces aquí ya suma de las mujeres, irían las mujeres que tenemos, y eso sería el promedio de estas. ¿Ya? ¿Qué me pide? ¿Cuál es el promedio de la estatura de los hombres? Listo. Ahora sí. Ahí nos quedamos en la clase, nos vemos otro día. No, mentira. Verán, muchachos. Me van a poner mucha atención porque aquí va a haber algunos muertos. ¿Listo? Verán, ahí dice que hay 3 mujeres por cada 7 hombres. ¿Sí? Entonces, yo sé que tengo los dos promedios, ¿ya? Pero voy a sacar ese dato que está ahí, le voy a sacar aparte. ¿Sí? Voy a tratar de hacer cuenta que es otro ejercicio y después con lo que me salga voy a utilizarlo aquí. ¿Listo? Voy a poner así, verán. Que tengo 3 mujeres por cada 7 hombres. Y tú sabes que en total hay 500 personas. ¿Sí? Entonces voy a poner este dato acá. Voy a poner aquí, incluso les voy a colocar en un recuadro. Y este recuadro le vamos a poner con color rojo. Ya, ahí vamos a colocar, ¿listo? Entonces, ponganme mucha atención a lo que les voy a decir. Voy a tener mujeres. Ya, voy a poner así, mujeres. Perdón, ya escribí feo, pero ahí está. Voy a colocar hombres, ¿cierto? Y acá voy a poner el total, ¿sí? Ya, entonces voy colocando. ¿De cuántas mujeres por cuántos hombres tengo? Hay 3 mujeres por cada 7 hombres, ¿sí o no? 3 y 7, ¿cierto? Y acá lo que me dice es, ¿cuánto me da en total de la ponderación que estamos teniendo? Aquí me da 10, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 3 mujeres por cada 7 hombres me da 10. Y esta partecita de aquí se llama una razón. Es un ejercicio de razones y proporciones. Esto es una razón, ¿sí? ¿Qué otro dato tengo? No sé cuántas mujeres hay. Voy a poner M mujeres. No sé cuántos hombres hay. Hay M hombres. Pero lo que yo sí sé es que hay 500 estudiantes. ¿Sí? Entonces esta relación de acá, en cambio, serían de personas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, ahí tengo lo siguiente. Tengo una relación de 3, 7, 10, porque 10 es la suma de todas las ponderaciones, ¿no es cierto? Y tengo hombres, mujeres y el total que son 500 estudiantes. ¿Listo? Si yo hago este arreglo de aquí, yo puedo darme cuenta de algo. Y yo podría calcular las mujeres que tengo esta fila de aquí y puedo calcularle con esta fila de acá, haciendo una regla de 3. Es el método más sencillo para poder sacar un ejercicio de razones y proporciones. Puedes sacar una ecuación, lo puedes hacer, pero yo no quiero. Quiero hacerlo así. Entonces me quedaría así. Las mujeres van a ser igual, como que fuera una regla de 3. Y voy a tener que multiplicar el 500 por el 3, ¿no es cierto? Entonces voy a poner así, 500 multiplicado por 3 y voy a dividirle para 10, ¿cierto? Acá está el 10. Es una regla de 3, solamente que está al revés nada más. Entonces esto sería 150 mujeres. ¿Listo? 150 mujeres. Otra cosa que también podría hacer, podría sumarla, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Sumar las proporciones. Tengo 3 mujeres por cada 7 hombres. Sumo 3 más 7 es 10. 500 para 10, 50. Eso quiere decir que cada proporción vale 50. Como son 3 partes de mujeres, 50 por 3, 150. Y como son 7 hombres, 7 por 50, 350. Hombres son 350 hombres. ¿Sí? Entonces, bueno, también podría hacerlo así, pero si no lo cacharon, hagan esto de aquí. ¿Listo? Entonces, y después ya sé, ¿no es cierto? Si las mujeres son 150 y en total el 500, ¿cuántos hombres hay? Hay 350 hombres. ¿Listo? Entonces, fuera del ejercicio, fuera de lo que me estaba diciendo arriba, yo sé que hay hombres y yo sé que hay mujeres. ¿Listo? ¿Cuántas hay? Ahí esta partecita de aquí. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Digan. Confirmo. ¿Sí? ¿No? No. Así pegue mate, marido es. Ya, chévere. Entonces, vamos acá. Ya, hasta acá, hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Para qué necesitaba eso? Porque acá me pedían, ¿no es cierto? Miren que hace ratito, en este promedio acá tuve que poner así porque no sabía cuántas mujeres había. Entonces, ahora sí voy a poner aquí, voy a poner la suma de las mujeres. ¿Cuántas mujeres había? Había 150, ¿no es cierto? 150. ¿Listo? Entonces, aquí voy a sacar la suma de mujeres es igual 160, 1,60 multiplicado por 150 y te sale la suma de las mujeres. Y como ya tienes las sumas de las mujeres, entonces acá arriba también puedes sacar la suma de las mujeres en el otro promedio. O reemplazarle, ¿no es cierto? Y sacas la suma de los hombres. Acá sacas la suma de los hombres. Y como me pide la estatura promedio de los hombres, pues ya tienes la suma de los hombres, tienes los hombres totales, divides y se acabó. ¿Sí o no? Ya. Entonces, a ver, ayúdenme a multiplicar. 1,60 por 150. A ver, espérenme, sería 60 más 80
240. 2400, perdón. 240. 240 sale. 240. Ujú. Sí. Ya, ahí está. 240. ¿Listo? Y acá en esta nueva ecuación, entonces esta partecita de aquí ya vale 240. Vale esto 240. ¿Listo? Entonces esto le multiplicas acá, o sea, le vas a despejar, este le multiplicas acá y este 240 pasa al otro lado a restar. Entonces la suma de los hombres es multiplicar 500 por 1,67 y restarle 240. Entonces la suma de los hombres es igual. Ayúdenme con esto, ¿ya? Sería 167. 595. 595 menos 240. ¿Cuánto les da el restado? 240. No, 355. el 595 ya es de todo, creo que lo hizo de general. ¿Seguro? Sí, porque 500 por 1.67 es 835. Ya. 595 me dijeron. Sí. Ya, chévere. Ya, entonces ahí está. Ahora sí, listo. Tienes 525, tienes 240 en la suma de los hombres y me pide la estatura, ¿no es cierto? Acá me está diciendo la estatura promedio de los varones, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces ahí sí, vamos a ponerle por acá. Y digo, el promedio de la estatura de los varones va a ser igual. ¿Cuántos varones había? 350, dividido por 350. ¿Cuál es la suma de todos los varones? Es 595. Divides, ¿cuánto sale? 595 dividido por 350. 7. 1.7. Hay dos respuestas que he tenido 1.7. ¿Cuánto salió? 1.7 cerradito. ¿Cuánto salió? Exacto. A ver. Sí, cerrado, profe, 1.7. Cerrado sale. Ya, chévere. Entonces, bueno, aquí había dos respuestas 1.7. Le borran una ya, solo le dejan una. Ya. Listo, esto sí. Listo, ahí está. Se pudo porque se pudo. Ya, esto estaba un poquito más complicado. No tan complicado, pero sí estaban unas cosas que considerar. Por ejemplo, aquí yo apliqué razones y proporciones. Traté de sacar cuántos hombres y cuántas mujeres. Razones y proporciones es facilito, ¿ya? Tienes 3 de cada 7. 3 más 7, 10. Como son 500 para 10, son 50. Cada partecita vale 50. Son 3 partes de mujeres. Entonces, 3 por 50, 150. Y 7 partes de los hombres, 7 por 50, 350. 150, 350. Con esos datos ya se calcula todo, ¿cierto?